Listo. Bueno, entonces como les decía, hoy voy a plantearles el tema de ese tercer parcial, que lo vamos a hacer, o lo van a hacer ustedes por fuera desde el día de hoy, me lo entregan el próximo 9 de febrero, así que tendrían qué sé yo, 2 semanas, exactamente 2 semanas para trabajarlo, que creo que es bastante tiempo, creo que nunca les había dado a ningún otro grupo tanto tiempo, pero pues también pensando en que vienen de un periodo de vacaciones y que probablemente esto lo tenían por allá guardado, empolvado y no lo habían revisado. El asunto es que vamos a saltar un poquitico de lo que veníamos haciendo hasta la clase pasada. Digamos que todo lo que hemos hecho desde la primera sesión del curso hasta la clase de hace 2 días era básicamente en una única línea. Estamos trabajando con modelos basados en estructuras neuronales que utilizan aprendizaje, hasta ahí todo, digamos, igual al resto del curso, pero para un determinado tipo de problemas. Eran problemas en los cuales no importaba la memoria. ¿A qué me refiero? A que la respuesta del sistema que nosotros estamos construyendo, el sistema que estamos entrenando para unas parejas de entrada y salida, dependía de la entrada. Es decir, que si la entrada era, por decir algo, una A, en el caso del problema que ustedes hicieron, o una determinada configuración de la compuerta OR, o en el caso del ejemplo que estuvimos desarrollando la clase pasada, un número 3, la salida siempre iba a ser la misma. Iba a ser la letra A, o pues se iba a activar la neurona correspondiente a la letra A, o se iba a activar la neurona, en el caso del problema de la clase pasada, correspondiente a la salida 3. No importa lo que hubiera pasado antes. No importa si antes a mi sistema yo le había puesto otro número. ¿Sí? Si antes de ese 3 le mostré un 2 y después le mostré el 3, pues con las 3 me debe botar otra vez 3. Si antes del 3 le había mostrado un 9 y ahora le mostré un 3, pues me sigue diciendo 3. Es decir, la salida de mi sistema depende de las entradas actuales, de lo que yo le estoy presentando en este momento. No tienen memoria. ¿Es eso claro? Si es claro el tipo de sistemas de los que estamos hablando. Sí, sí, señor. ¿Sí? Podría pensarse que es muy natural, ¿cierto? Que efectivamente la mayoría de los sistemas funcionan así. Si estoy pensando en la compuerta OR y las entradas son 1, 1, pues listo, la salida es 1 sin importar lo que pasó antes. Así la entrada anterior ha sido otra cosa. Si la entrada actual es 1, 1, sale 1. ¿Sí? Si la entrada actual es 0, 0, sale 0. No importa lo que pasó antes. Pero resulta que la mayoría de los problemas o de los sistemas que nosotros trabajamos, nosotros particularmente el área eléctrica, no son así. Y creo que ya los habíamos hablado en algún momento. Si yo quisiera construir una red neuronal, por ejemplo, para que me dijera cómo se va a comportar el nivel de un embalse, por ejemplo, el día de mañana, a partir de lo que está pasando el día de hoy, ¿ustedes creen que es suficiente que yo le ingrese la información del día de hoy? Es decir, no sé, la humedad, la cantidad de lluvias, el nivel actual del día de hoy. ¿Es información suficiente para que él me diga cómo va a ser el nivel el día de mañana? ¿Ustedes qué opinan? Profe, si no tiene memoria, pues no sería suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque para predecir normalmente se usan, digamos que, digamos, cierto tipo de memorias o cosas que se han guardado, resultados que se han guardado días anteriores, y pues de esa forma se puede predecir lo que hay después. Pero si solo se tiene un dato, pues es prácticamente imposible predecir. Exacto, no es suficiente con saber cuánto es el nivel el día de hoy, cuánto está lloviendo, cómo es la humedad o cómo es la temperatura, ¿sí? Porque pues el nivel es cíclico y hay una gran cantidad de cosas adicionales a eso que infieren o que inciden directamente en el nivel del embalse, ¿no? Y afortunadamente, como dice su compañero, existen registros históricos que me dicen que en ciertos meses pues probablemente aumente más que en otros, ¿sí? Por la historia.
que son más calientes, que probablemente se consume más energía. Bueno, hay una gran cantidad de variables que hacen que la dinámica cambie continuamente. Otro ejemplo podría ser, sobre todo ahorita, si algunos de ustedes, algunos de ustedes que están, por ejemplo, invirtiendo en criptomonedas, en cómo establecer el valor de un activo, ya sea de una criptomoneda o el valor del dólar en el tiempo. ¿Sí? Si yo pudiera saber cuánto va a valer una determinada moneda, un Ethereum o un Bitcoin el día de mañana, solamente con la información de hoy, pues sería genial porque pues, me podría hacer increíblemente rico simplemente comprando y vendiendo. Lo mismo con el dólar o cualquier otra moneda. Normalmente cuando uno le presenta el comportamiento y uno trata de establecer o predecir cómo se va a comportar a futuro, pues sí, uno tiene en cuenta el valor actual, pero también todo el histórico del comportamiento, cómo se ha venido comportando históricamente. Y lo mismo, hay una gran cantidad de cosas que, bueno, digamos que históricamente puede que se representen o se repitan sobre el sistema de la misma forma, pero es posible también que haya una gran cantidad de cosas que no podamos predecir, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas en los cuales la salida del sistema depende no solamente del estado actual, sino de todo lo que ha pasado anteriormente, eh, pues corresponden a sistemas dinámicos. Y resulta que los sistemas dinámicos son precisamente los que ustedes estudian aquí, en el programa de tecnología, en el programa de ingeniería eléctrica, en las carreras como análisis de sistemas dinámicos, sistemas de control. Bueno, hay varias asignaturas en ese campo. Es ese tipo, aún incluso en sistemas digitales, cuando nosotros hablamos de digitales, de sistemas secuenciales, estamos hablando de este mismo tipo de sistemas dinámicos. Son sistemas en los que la salida depende no solo de lo que está pasando actualmente, sino de lo que pasó antes. Por eso, digamos que los esquemas de control son un poquito más complejos y pues ya ustedes que han visto esos cursos de sistemas dinámicos saben que en general un esquema de control para un sistema dinámico ¿requiere qué? Requiere realimentación. ¿Sí? Tener un sistema en lazo cerrado. ¿Se recuerdan o no recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿Quiénes no han visto análisis de sistemas dinámicos? Yo lo he visto. Bueno, un sistema en el curso de análisis de sistemas dinámicos pues se trabaja en este tipo de sistemas y son sistemas en los cuales la dinámica cambia continuamente y para poder seguir o sea, hacer un rastreo de las variables yo necesito tomar esas variables y realimentarlas como una entrada. Entonces si yo busco paso, investigo un poquitico sistemas de control, en general yo encuentro, vamos con imágenes, unas imágenes muy representativas de sistemas. Sistemas de control, lo que me sale es precisamente un sistema de control en lazo cerrado, donde tenemos pues en general el proceso, el sistema dinámico, y un esquema de control, que es el que va a tratar de ajustar las variables, pero siempre para que efectivamente haya un control, necesito un lazo cerrado, un lazo de realimentación, ¿sí? Que las señales, de alguna forma, las señales que están en la salida, regresen nuevamente a las entradas, ¿sí? Sí, ustedes lo ven, por aquí hay otro, por aquí, bueno, hay montones, aquí hay otro, todos los esquemas siempre tienen un sistema de realimentación. Por eso es que en muchos cursos, lo primero que les dicen el primer día de clase, en los cursos de control, es que si no hay retroalimentación, no hay control. Y pues yo les digo, bueno, para nosotros en el área eléctrica eso es fundamental, pero si uno se va a otros campos de la ingeniería, si uno va a ingeniería industrial, si uno va a ingeniería química, se va a todas en esos campos de ingeniería, pasa exactamente lo mismo, probablemente vistos desde otro punto de vista, desde otro punto o con otros nombres, pero todo siempre tiene una realimentación. Incluso en la ingeniería de las relaciones humanas, ¿cómo se hace? ¿Cómo es que se llama? Ingeniería social, también lo mismo, hay un sistema y para que el sistema pues pueda controlarse, se pueda manipular a la gente, porque pues, finalmente eso es lo que hace, se necesita una realimentación. Entonces, en el caso nuestro también tenemos sistemas, no es la gran cantidad de sistemas los que vamos a trabajar, pero necesitamos eh, trabajar también con este tipo de sistemas, sobre todo porque nuestro enfoque en algunos casos, en algunas aplicaciones, va a ser precisamente ese, el control de sistemas dinámicos. Bueno, entonces
En ese sentido, el día de hoy vamos a hacer una introducción rápida a lo que son los sistemas de redes neuronales recurrentes. Cuando hablo de recurrencia, estoy hablando precisamente de eso, de realimentación. O sea, son sistemas de redes neuronales con realimentación, ¿sí? Recurrentes. Si ustedes recuerdan la estructura de las redes que hemos visto hasta el día de hoy, todas tienen información hacia adelante, en un único sentido. La información se propaga de entradas a salidas, no hay realimentación. Cuando yo tomo, por ejemplo, entre una capa, la salida, y la conecto a la misma capa, o mejor aún, cojo esa salida y la conecto a sus entradas, me devuelvo en la conexión, en la estructura de la red, entonces se dice que yo tengo una red recurrente. Obviamente, con la estructura que estuvimos viendo la clase pasada, de la forma de generar nuestras redes neuronales en Keras, simplemente agregando capas unas tras otras con secuencia, no podemos armar esas estructuras, entonces habrá que armarlas de otra forma. Pero bueno, ese problema dejémoslo por ahora un poquitico aparte. Vamos a hablar entonces de las redes recurrentes. Si ustedes me permiten un segundito, vamos a cargar aquí el drive. Está un poquito lento. Listo, ya quedó cargado y el pad. No sé por qué. Bueno, listo. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es una representación de lo que les estoy comentando. Aquí tenemos una imagen en donde tenemos la estructura que hemos venido trabajando hasta ahora en el curso, una red neuronal estándar, digamos, tradicional, con conexión hacia adelante, feed forward. No tenemos unas entradas que hemos llamado en general como arreglos X y unas salidas que hemos llamado también como arreglos Y. Entonces, digamos que es la misma nomenclatura. Simplemente tenemos aquí en esta caja pues alguna estructura neuronal con alguna profundidad. Entonces, si es como los sistemas que hemos venido trabajando hasta ahora, pues es simplemente una red poco profunda con una capa oculta o un par de capas ocultas nomás. Si es de las profundas que vamos a trabajar un poquito más adelante, pues entonces vamos a tener aquí una gran cantidad de capas, una mayor cantidad de profundidad. Pero el sistema es el mismo, tenemos unas entradas, pasan a través de las redes y produce una salida. La salida depende únicamente de lo que está a la entrada, no más, ¿sí? Una red neuronal estándar. Cuando hablamos de recurrencia, entonces eso implica que en la estructura de la red neuronal hay alguna realimentación. Entonces, como les decía, pues la realimentación puede ser simplemente tomar la salida de alguna de las neuronas de salida y inyectarla a la misma capa, ¿sí? A la entrada de otra capa, de otra neurona en la misma capa. O, pues si somos un poco más generales en el asunto, pues tomar esa salida y inyectarla al sistema como una nueva entrada, ¿sí? Que la salida se comporte como la entrada. Si ustedes observan, al hacer eso yo estoy cambiando la estructura de la red neuronal. Y todo lo que, o las ecuaciones que en su momento vimos para entrenar las redes neuronales, todas esas ecuaciones que nosotros derivamos para hacer el entrenamiento con propagación inversa, pues no funcionarían. Había que adaptar esas ecuaciones, porque ahora pues la estructura es completamente diferente. Digamos que esta sería la estructura estándar de una red neuronal recurrente. Digamos que en la teoría clásica pues hay unas redes que probablemente mencionamos un poquito más adelante, como les decía, este es un poquito de salto en tema, pero hay otras redes estándar clásicas, vamos a ver si las encontramos un poquito por acá, que son las redes recurrentes tradicionales clásicas, que es la red de Hopfield. Vamos a ver si las encontramos. Bueno, no están explícitas, aquí está la imagen que estamos usando, pero la idea es básicamente lo que estamos mencionando. Si yo tomo la salida y la convierto en una entrada. Entonces, si yo hago este tipo de estructuras, pues creo redes neuronales recurrentes, y algunas ya tienen alguna estructura ya trabajada, conocida, que pues mencionaremos un poquito más adelante, como es la red Hopfield.
¿Por qué era importante estos sistemas? Porque me permitían trabajar con sistemas dinámicos, sistemas reales, ¿sí? Entonces, pues digamos que existen esas redes neuronales y más adelante las mencionamos. Pero lo que yo quiero presentarles hoy es la primera red neuronal profunda, la primera red neuronal de larga estructura y precisamente en lo que corresponde a las redes neuronales recurrentes. Esa red neuronal se conoce como LSTM, que es pues el nombre en inglés es Long Short Term Memory, que es una arquitectura recurrente que permite tener o que tiene la capacidad de recordar información a corto plazo. Digamos que de mantener información relevante y desechar información que no es relevante, pero que lo hace de una forma muy superior a las redes recurrentes estándar. Entonces, en general, pues en su momento vamos a hablar un poquitico de las redes recurrentes, vamos a mostrar algunas topologías como las que les mencionaba, pero lo que en general se trabaja hoy como redes neuronales recurrentes es esta estructura, la LSTM. ¿De acuerdo? No vamos a entrar mucho en detalle en la estructura. Aquí pues en general ustedes ven que también hay una realimentación de capa a capa. Lo que realmente se tiene en las redes LSTM son celdas con una estructura realimentada. Entonces serían como unas super neuronas con la capacidad de mantener información, olvidar información o realimentar información, que son digamos los tres bloques que uno podría encontrar dentro de esa celda o célula LSTM. ¿Sí? Lo importante es que estas estructuras nosotros las podemos utilizar como si fuera una neurona normal para armar redes neuronales. Entonces hablamos de redes neuronales LSTM. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. O vamos a mirar cómo podemos utilizar esas redes neuronales con estructura realimentada. Aquí tenemos un detalle de esa estructura. Como les decía, pues tenemos un bloque que me permite olvidar información que no es relevante. Otro bloque de realimentación y bloque de realimentación hacia atrás, un bloque de realimentación hacia adelante. O sea, la funcionalidad tradicional de la red, pero con una realimentación y con una capacidad para olvidar cierta información que no es relevante. Y pues es una celda, entonces tenemos nuestras entradas, nuestras salidas, pero es una celda, una neurona, por decirlo de alguna forma, que me permite armar estructuras mucho más complejas. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos utilizar estas redes neuronales LSTM. Y para eso, pues voy a utilizar un problema real. Este es un problema que estuvimos trabajando en el grupo de investigación hace unos 5 años, en el 2015, en donde teníamos que, estábamos trabajando con un proceso de carbonización, de quemado de material biológico y pues básicamente era un control de temperatura. Era un control de temperatura sobre un horno que trabajaba con temperaturas entre unos 400 y unos 800 grados centígrados. Entonces, en ese momento, pues yo tomé algunos datos de ese proceso de uno de los hornos y es lo que tenemos acá. Si ustedes observan aquí en este pequeño código, lo único que estoy haciendo es leyendo este archivo de texto, que es un archivo de texto que está de hecho en el drive, es Carbonistemp. Ese archivo está en el material que ustedes tienen. El material está ese archivo de texto. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Me pasé. Aquí está. Y si ustedes lo miran y ustedes lo abren, pues se van a dar cuenta que es un archivo de texto descarguémoslo, con unas columnas con información simplemente. Entonces, si ustedes lo abren, aquí lo tenemos, simplemente pues es digamos un registro de uno de los procesos de calentamiento, de encendido de esos hornos. Entonces por aquí tengo una primera fila de etiquetas donde dice que la primera columna es de minuto, la segunda columna es de temperatura. Los tengo separados por comas. Ustedes observan que ahí estoy embebiendo esa información entre comillas dobles, y lo que sigue ya es más o menos la misma estructura de la primera columna, la sigo embebiendo en comillas dobles porque pues siguen siendo etiquetas, pero digamos que es información en minutos. Lo que pasa es que la estoy guardando como etiquetas para que no al manipularlas no me les identifique como números. Entonces aquí tengo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, o sea, son etiquetas con información en minutos que van hasta los 70. Y en la segunda columna, separada por coma, que ya ahí sí tengo información numérica en enteros. De hecho, si ustedes observan, son solo enteros.
tengo el valor de la temperatura. Entonces en un minuto pues de haber encendido el horno pues ya tengo 7 grados, esto está en grados centígrados, no lo indiqué pero está en grados centígrados. 26, 100, si ustedes observan, ya a los 10 minutos tenemos una temperatura de casi 400 grados, o sea es un horno bastante poderoso y rápido. A la hora pues ya estamos casi por encima estamos casi en los 500 grados centígrados, y pues la idea es que la temperatura de estabilización está alrededor de unos 600 a 700 grados centígrados. Como les decía, era un control de temperatura, en este caso, bueno, esto fue tomado un poquitico después, esto fue en el 2017. Bueno, entonces eso es lo que tenemos. Entonces yo lo que hago acá simplemente es crear un pequeño código. En este caso, si ustedes observan, estoy utilizando a Pandas, que es una herramienta Python para manipulación numérica, simplemente para leer ese archivo. ¿Sí? Aquí está el archivo, ¿no? Esto está el código viejo, pero pues para no perderlo lo puse en comentarios. Aquí es donde estoy leyendo el archivo. Estoy utilizando unos pandas para graficar esa secuencia. Entonces simplemente cojo el código, le digo que me lo grafique. Aquí lo estoy colocando en dataset porque tengo realmente dos datasets, estoy creando dos datasets, pero estoy solamente visualizando el correspondiente a la parte de arriba, la primera columna. ¿Listo? Y le digo, listo, grafíquelo. Entonces aquí tenemos, ahí me muestra la gráfica. Entonces aquí tenemos el comportamiento. Si ustedes observan, hay algunos ciclos. ¿Sí? Realmente pues hay un comportamiento que uno podía modelar simplemente por una exponencial, es un comportamiento creciente exponencial, si ustedes ven, con algún grado de saturación, que es propio de la dinámica del horno. Si ustedes, vuelvo y repito, si ustedes en algún momento han trabajado con análisis de sistemas dinámicos o en control, se van a dar cuenta que este tipo de comportamientos es muy típico, sobre todo en procesos térmicos. Pero lo interesante es que tiene ciclos, tiene algunos ciclos, ¿sí? Es decir, por alguna razón, cada, qué sé yo, aquí hay como 10, cada como 15 minutos se presenta un ciclo. ¿Por qué creen que se puede deber eso? ¿Qué opinan ustedes? Piensen que esto es un horno, simplemente, con combustible, y que pues yo lo prendí y empezó a calentarse. ¿Por qué pueden haber estos ciclos? Porque hay instantes en los que la temperatura baja y vuelve y sube. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué puede bajar la temperatura? ¿Ninguna idea? ¿Se me escuchan? Profe, de pronto como para estabilizar la temperatura del material, pues donde se calienta el horno o algo así. ¿Cómo así esterilizar? Pues como para evitar que se dañe el material a medida que se va calentando de una manera, pues pienso, la verdad, no sé. Bueno, este horno funciona con gas, porque pues uno podría pensar, bueno, si el combustible es carbón y pues toca abrir la caldera para pues echarle el carbón, pues efectivamente en ese momento eh, pues se puede apagar. No, este funciona con gas. Lo que sí es cierto es que tiene un control, y ese control pues está controlando la temperatura, y cada vez que ve la temperatura en un cierto valor, pues ajusta la válvula del gas, o sea, la abre o la cierra. En este caso, pues parece que si ustedes observan, el control revisa la temperatura cada cierto tiempo, lo que habíamos dicho, aproximadamente unos 15 o 12 minutos. No está funcionando de tiempo continuo, con tiempo completo. Y en base al momento en que identifique ese cambio de temperatura o la temperatura, el ajuste. Entonces, en ese momento parece que, pues, por alguna razón, primero baja el gas y después, al darse cuenta que está bajando mucho, vuelve y la sube. Entonces, digamos que sí, ese es un efecto ahí del control que está haciendo que la temperatura tenga algún efecto cíclico, y ustedes los ven, es un efecto cíclico sobrepuesto sobre el comportamiento de la temperatura. Si yo quiero hacer un control, qué sé yo, un control PID para este control, pues probablemente esos ciclos realmente no me interesen, y yo puedo esto modelarlo simplemente, digamos, de forma promedio con una curva. Entonces simplemente lo ajusto a una curva exponencial y listo, me evito ese comportamiento cíclico. Sin embargo, si quiero hacer un control mucho más fino, mucho más preciso, pues yo lo que debo es identificar de forma más fina y precisa la dinámica de este sistema.
En el curso que ustedes ven acá en el proyecto curricular de control de análisis de sistemas dinámicos, en general, ustedes solamente analizan sistemas lineales. Este tipo de sistemas no los analizan. De hecho, es muy normal que en estos sistemas hayan retrasos, es decir, que la respuesta del sistema comience un tiempo después de que yo he activado el sistema. Esos retrasos también son no linealidades. Estos comportamientos de retardo en la respuesta son no linealidades. El simple hecho de que haya este ciclo hace que el sistema sea no lineal. Entonces, el modelamiento de este sistema es muy complejo, y en la técnica tradicional de análisis de sistemas de control, lo primero que yo hago es modelar el sistema. Un control, no importa si ustedes son muy buenos diseñando controles, un control es tan bueno como el modelo que ustedes están utilizando del sistema para diseñarlo. Recuerden que ustedes en general no diseñan un control para el sistema real, sino diseñan un control para un modelo matemático del sistema real. Si el modelo no es muy bueno, pues el control no va a ser bueno, no va a funcionar bien. Si yo quiero tener un control que funcione muy bien, tengo que gastarme tiempo en hacer un modelo del sistema muy bueno. Pero en algunos casos, por más que yo me mate generando una matemática compleja de ese modelo, realmente no voy a tener una respuesta mejor del sistema, y sí voy a complicar increíblemente la matemática del problema. Entonces, es en ese tipo de problemas en donde probablemente una red neuronal resulte mucho más eficiente para generar el modelo del sistema e incluso el control. Pero pues por ahora estamos más enfocados en el problema del modelo. Bueno, entonces digamos que este es mi sistema, este es el comportamiento del sistema, y cuando yo voy a modelar un sistema, siempre hago lo mismo. Lo primero que hago es saber cómo funciona, cuál es la respuesta. Es decir, me voy al laboratorio, y si quiero modelar, en el caso de ustedes, un horno, pues no pensemos en este horno de carbonización, sino, qué sé yo, una incubadora de huevos. Pues voy al laboratorio y la conecto, le pongo el voltaje, miro a ver cómo se calienta la resistencia y cómo varía la temperatura al interior. Y tengo una curva de la dinámica de esa incubadora. Entonces ya con eso pues me puedo ir a mi computadora MATLAB, generar el modelo y listo. Tengo mi modelo matemático de la planta. Eso es pues, en general lo que uno hace en la vida real. En el curso pues probablemente se hace de otra forma. Uno trata de analizar las características del sistema y trata de derivar a partir de la física las ecuaciones. Pero digamos que el proceso es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que es más confiable ir al laboratorio porque en los datos de prueba pues se tienen todas las cosas que uno pueda considerar del sistema. En los modelos pues no tiende a idealizarlos mucho. Pero bueno, esto es lo que tenemos en este momento, y ya nos dimos cuenta de que no es muy lineal el asunto. Entonces aquí les tengo un pequeño código. Este pequeño código implementa una red neuronal LSTM, una red neuronal profunda, y la estoy utilizando específicamente para aprenderme de esta dinámica, para construir un modelo que replique este comportamiento. La idea es que yo puedo utilizar ese modelo para predecir cómo se va a seguir comportando de aquí en adelante este sistema. Es decir, que a partir de esta historia de cómo se ha venido comportando, yo pueda saber qué pasa después de estos 68 más o menos minutos que tenemos aquí grabados. Es decir, qué pasa después. Y la idea es verificar que eso efectivamente funciona, ¿no? Entonces, no vamos a explicar muy en detalle el código, pues no es la idea. Lo importante es saber que, bueno, por aquí sigue utilizando secuencia, sigue utilizando dense, pero si ustedes observan, importo también el modelo del STM, que es el modelo de nuestra red neuronal recurrente, que ya está ahí embedido en Keras. No hay que generarlo, no hay que construirlo, no hay que plantear las ecuaciones, simplemente lo importo y lo utilizo. ¿Listo? También utilizo algunas métricas para calcular el error. Eso pues digamos que sigue siendo lo mismo. Lo único es que hay que tener en cuenta pues que ahora la salida depende del punto de equilibrio de mi sistema. Entonces, como es realimentado, tiene que llegar a un punto de equilibrio. Eso es otra cosa que no recuerdo si se las mencioné en algún momento. Normalmente se los digo. Para el entrenamiento uno normalmente utiliza valores iniciales aleatorios, o en general en muchas cosas de matemáticas, en particular en lo que nosotros estamos haciendo, nosotros necesitamos una población aleatoria inicial, ¿sí? Pues sobre todo también en algoritmos de búsqueda aleatorizada. Pero el computador es imposible, o sea, para un computador realmente es muy difícil generar números aleatorios. Si ustedes utilizan simplemente la instrucción random en cualquier lenguaje, porque realmente es lo mismo, no importa si usan MATLAB, si usan C, si usan Python,
Cuando ustedes utilizan random y lo utilizan en el código, siempre que corran el código va a arrancar el número aleatorio a partir de los mismos algoritmos y siempre va a generar los mismos números aleatorios. Entonces realmente no son son aleatorios la primera vez que ustedes ejecutan el código, pero la segunda vez va a generar los mismos números aleatorios, pero son los mismos de la prueba anterior. Entonces realmente no están generando números aleatorios, eso se conoce como números pseudo aleatorios. Entonces lo que uno hace es utilizar una semilla. Eso que si ustedes leen un poquitico en la documentación de C, del lenguaje C, leen un poquitico en la documentación de Python, como en este caso, o en MATLAB, o como les digo, en la herramienta que ustedes quieran utilizar, se van a dar cuenta que todos los lenguajes tienen la posibilidad de que ustedes definan una semilla, y la semilla es simplemente un número. Yo a veces, por simplicidad, pues simplemente coloco un número y trato de cambiarlo cada vez que corro el código. O si me quiero enredar un poquitico más la vida, pues hago que este número entero que aparece aquí dependa, por ejemplo, de la hora interna de la máquina. Entonces, de tal forma que simplemente cada vez que corra el código, pues tiene una semilla diferente. En este caso, pues la dejé fija en 7. Bueno, aquí tenemos la misma carga de, digamos, el mismo archivo. Estoy trabajando con los mismos archivos, estoy utilizando la primera columna, lo mismo, ¿sí? No estoy cambiando absolutamente nada. Y hacemos un proceso similar a lo que habíamos hecho la clase pasada. Como les decía, no voy a profundizar mucho en el código, aquí simplemente estoy haciendo una normalización de los datos, separando grupos, bueno, haciendo una manipulación, creando la red LSTM. Aquí creo la red LSTM, sería interesante. Aquí es un modelo secuencial, pero pues le estoy diciendo que utilice la estructura LSTM, o sea que la realimentación está por capas, ¿sí? Aquí le digo cuántas estoy utilizando, cuántas de esas neuronas o celdas LSTM. Le estoy diciendo también lo mismo que hemos dicho en la clase pasada, como es la forma de los datos de entrada, pues es simplemente pues es un dato porque pues solamente tengo una señal, pero que tiene que mirar, digamos, la estructura de los datos anteriores. Y listo. Aquí yo podría agregar más capas o hacer más cosas. En principio les voy a decir que no, hagan la prueba. Primero traten de correr este código. Lo mismo que hicimos la vez pasada. Aquí le di el mismo nombre al modelo, model, de simplicidad, ¿sí? Model. Lo estoy compilando de la misma forma que la vez pasada, ¿sí? Si ustedes recuerdan, yo le di una función de error, una función de pérdida, loss. Entonces aquí estoy utilizando el error medio cuadrático, ¿sí? Y yo les había dicho que en general íbamos a utilizar el mismo SGD como el gradiente, como optimizador. Aquí estoy utilizando otro. Adam realmente uno lo utiliza en casos muy específicos. Este de las redes recurrentes es un caso específico, porque es un optimizador que soluciona algunos problemas que tenemos con el gradiente tradicional. Y es específicamente para los casos en que se presentan esos problemas. Por ahora pensemos, ¿qué dice aquí? Estoy dañando el código. Piensen que Adam es simplemente un gradiente mejorado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y listo, eso es todo. Después nuevamente le digo que haga el ajuste. Lo único es que, bueno, aquí le digo verbose para que me muestre cierta información. Pero si ustedes observan, la estructura, la forma de crear la red es exactamente la misma, ¿sí? Es una red secuencial en donde yo voy agregando capas. Agrego capas con comando add, agregar capas. En la primera que agrego le tengo que decir la forma de los datos de entrada, es exactamente lo mismo. Le tengo que decir cuántas neuronas, en este caso solamente tengo una capa oculta, ¿sí? Y listo, no más, ¿sí? La forma de conexión y listo, no más. Bueno, para compilar el modelo sigo utilizando una función de error, sigo utilizando un optimizador, no le estoy diciendo que calcule absolutamente nada adicional, ¿sí? Esa es, digamos, la diferencia. Podría hacerlo, pero no lo dice. Y cuando le digo que entrene, le digo con quién va a entrenar, quiénes son los parejas datos de entrada, los train X, que si ustedes observan, vienen pues, de los datos que del dataset, de los datos que teníamos en el archivo, ¿sí? Viene por acá los datos del archivo. Tiene también quiénes son las salidas equivalentes que vienen del mismo dato del archivo, cuántas épocas voy a entrenar, en este caso le estoy diciendo que haga 100 ciclos, el tamaño del batch, así le estoy diciendo que mande de a un dato, ¿sí? Uno por uno, y que me imprima alguna información por cada época. Listo, también habíamos visto este comando de predicciones, ¿sí? Entonces estoy haciendo las predicciones con los datos de entrada y tengo unos datos de prueba que pues, los estoy generando a partir de los mismos datos de entrenamiento. ¿Sí? Si ustedes observan, los estoy tomando de los mismos datos de entrenamiento, del mismo dataset. Y listo,
¿sí? Aquí estoy haciendo simplemente una manipulación para la visualización. Por aquí tengo las ecuaciones para calcular el error cuadrático. Bueno, simplemente estoy manipulando la información, cómo la voy a visualizar y listo. Como les decía, como estoy aquí colocando verbos, estoy imprimiendo alguna información ciclo por ciclo. Entonces vamos a ver qué es lo que hace este código pequeñito. No se va a demorar mucho. Ahí ya está entrenando, entonces ya deberíamos ver aquí información, efectivamente, ahí están 70, 80, ya está terminando. Y listo, terminó. Y al final, como les decía, yo lo puse a graficar, entonces me está generando la gráfica. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hizo? Pues entrenó y creó el modelo y luego lo propagó, tanto con los datos que teníamos, ¿sí? Es decir, qué pasó, qué es lo que está, cómo se está comportando el modelo con los datos que ya conocíamos, como con datos nuevos. Y pues que me grafique todo, que me grafique la curva inicial que teníamos, ¿sí? Los datos iniciales, que es los que teníamos del archivo de datos aquí en azul, que grafique el comportamiento del modelo con datos conocidos, es decir, tomo por aquí el porcentaje, la mayoría de los datos, 70-80% de estos datos, y lo propago y miro a ver cómo se comporta el modelo y los pinto en otro color al lado del modelo real, ¿sí? Y que además tome datos desconocidos, que son los datos finales, y proponga cómo se va a comportar de aquí en adelante. Entonces, eso es lo que tenemos acá abajo. No recuerdo si yo le puse 70-80. No me acuerdo cómo partí el dataset. Aquí está. 70%, los primeros 70, el primer 70% del dataset lo estoy utilizando para entrenamiento, ¿sí? Pues el 70% inicial es entrenamiento. El 30% final es desconocido para el modelo. Entonces, voy a probarlo con los dos. Entonces, tengo tres gráficas. Los datos iniciales, el comportamiento del modelo con el 70% de los datos, los que utilicé para entrenamiento, y el comportamiento del modelo con el 30% de datos finales, datos desconocidos, ¿sí? Y eso es lo que grafico aquí al final. Entonces, si ustedes observan por acá en naranja, casi no se alcanza a ver, pero aquí en naranja, tengo los datos iniciales, ¿sí? O no, mentiras, estoy hablando correcto. Es en azul, no le he cambiado el color. En azul tengo los datos iniciales, ¿sí? En azul tengo los datos iniciales. En naranja tengo el comportamiento del modelo para el 70% de los datos, los que utilicé para entrenamiento. Yo esperaría que como esto entrenó, estuvo muy bien, el error al final es bajo, pues el modelo replique muy bien el comportamiento porque él se ajustó para esos datos, ¿sí? Y si ustedes observan, efectivamente lo sigue muy bien. Lo ven un poquito corrido, pero es que yo a propósito lo corrí en el código para poder verlos y no los veía unos encima de otros. Entonces yo por aquí en alguna parte, yo lo corrí. Yo corrí no me acuerdo dónde lo corrí. Aquí lo desplacé. Desplacé un poquito los datos hacia la derecha para que pudieran verse las curvas, porque si no quedaban una encima de las otras y no se iba a ver absolutamente nada. Pero si ustedes observan, esta curva naranja está replicando muy bien el comportamiento de la curva azul, ¿sí? Así que muy bien. O sea, el modelo se comporta muy bien para los datos de entrenamiento. Y pues es de esperarse, si ustedes observan, el error final es realmente muy bajo. Muy bajo. Y en verde tenemos el comportamiento del modelo para los datos desconocidos. Entonces, si ustedes observan nuevamente, esa curva verde que se ve aquí es muy similar a la curva original azul. Pero la gran ventaja, lo interesante de este asunto es que el modelo no se entrenó con estos datos son desconocidos. En conclusión, pues estamos viendo que pues, el modelo es capaz de replicar muy de cerca un modelo no lineal y pues bastante complejo incluso para modelar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Más o menos claro cómo funciona este código? ¿O no? ¿Qué necesitan ustedes para hacer correr este código? ¿Quién me responde? ¿Qué necesitan? ¿Sí me escuchan?
necesitan este archivo, necesitan las pruebas de laboratorio. ¿Sí? Es un archivo de texto separado por comas, ¿sí? Y la información organizada por columnas. ¿Sí es claro? La información para entrenamiento la están tomando de este archivo. La información para propagación la están tomando de este archivo. Están tomando el 70% de esto, 70% inicial, qué sé yo, como por aquí, para entrenar, y el 30% final para verificar, para propagar y verificar su modelo. Entonces lo primero que necesitan son los datos de laboratorio. Un archivo de texto con extensión CSV. ¿De acuerdo? Pueden cambiarle el nombre si quieren, pero necesitan ese archivo de texto. Si quieren hacer algún cambio a la topología de la red neuronal, lo pueden hacer en estas secciones donde lo mencionamos. Aquí es para el entrenamiento, ¿no? Aquí si ustedes dicen, no, yo quiero utilizar el entrenamiento, el 80% para el entrenamiento, pueden cambiar aquí el porcentaje al 80%. Si quieren usar el 60%, el 75%, lo pueden ajustar aquí. No les recomiendo que hagan más ajustes más allá. Y si quieren cambiar la arquitectura de la red para hacer pruebas con diferentes arquitecturas, mayor número de neuronas, mayor número de capas, lo hacen acá. Si quieren cambiar la función de error o el optimizador para usar, por ejemplo, los que usamos en el ejercicio de la clase pasada, también lo pueden hacer. Si quieren cambiar el número de las épocas, el número de ciclos, ¿sí? También lo pueden hacer. Si quieren jugar con el tamaño de los paquetes, les recomendaría que no lo hicieran, ¿sí? Que sigan mandándolo de a uno. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Si están de acuerdo o no? ¿O hay preguntas? ¿Cómo así que el tamaño de los paquetes? O sea, los datos que va analizando uno por uno, en este caso. Exactamente. ¿Sí? Yo la vez pasada les decía que era conveniente hacer el envío de los datos de entrada al modelo de entrenamiento, al sistema de entrenamiento, por paquetes, no mandarlos de a golpe, los 800 y pico que tenemos la vez pasada, no los enviarlos de a todos y hacer un barrido de todos esos, sino, digamos, de entrenar de a poquitos, de a bloques. ¿Sí? La vez pasada usábamos 32, aquí les recomiendo que utilicen uno. De todas maneras, si quieren jugar, pues miren a ver qué pasa cuando tienen un paquete de un tamaño diferente. ¿Listo? Esas son cosas que yo les recomiendo que modifiquen, jueguen y obtengan sus propios resultados y sus propias conclusiones. El black box no va a afectar absolutamente nada en el funcionamiento de la red. Recuerden que este comando es simplemente para decirle qué información me va a visualizar acá abajo. ¿Sí? Lo que sí pueden hacer, si lo desean, es agregar métricas adicionales en el entrenamiento. Entonces ustedes saben que aquí podrían, por ejemplo, utilizar accuracy, que fue la que vimos la clase pasada. Por ahora solo conocemos esa, o por lo menos la palabra clave, ¿no? Porque pues la introducimos la clase pasada aquí en el código. Ahí estaba esa métrica. Eso es lo que yo les recomiendo que jueguen. El resto mejor no lo toquen mucho, a menos que sepan exactamente qué es lo que están haciendo, que quieran mejorar la gráfica. La gráfica pues está muy de combate, muy pobre, está chiquitica y está con líneas muy delgaditas. Si ustedes quieren hacerla más grande y saben cómo hacerlo, pues lo pueden hacer. De hecho lo saben porque estaba en el código de la vez pasada. Pero pues ya son cosas de visualización para mostrar sus resultados. Les recomiendo es que corran este código, lo hagan funcionar y después de que esté funcionando empiecen a jugar con el código. ¿Sí? Hacerle variaciones, a mirar qué pasa. Aquí en este caso el modelo resultó muy bueno con estas configuraciones, pero pues es el modelo que yo les estoy entregando. Miren a ver si lo pueden mejorar o si al hacer algún cambio en particular el modelo se deteriora, el comportamiento se deteriora. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que les propongo como actividad de la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Bueno. Listo. Entonces ahora sí miremos qué es lo que van a hacer con sus grupos para el tercer parcial. Tengo claro que algunos de sus compañeros no continuaron, digamos que fueron desaparecidos en batalla entre el semestre pasado entre el año pasado y lo que continúa este año. Pero no vamos a modificar los grupos. Si los grupos se mantienen de 3 estudiantes, perfecto, listo, siguen trabajando en conjunto de 3.
Si alguno desapareció y le tocaron trabajar en parejas, bueno, perdón, estoy equivocado, los grupos son de a dos. Si siguen los dos, listo, pues listo, no hay problema. Si alguno desapareció y le tocó trabajar solo, pues les trabaja solo, no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver cómo utilizamos esas redes para hacer identificación de sistemas. ¿Sí? Ya entonces miremos algo que de alguna forma toca lo que nosotros hacemos en nuestros cursos de control y análisis de sistemas dinámicos. Y esto que tenemos aquí probablemente sea uno de los ejemplos o el ejemplo más común, el más utilizado en control. Un péndulo, un simple péndulo, en este caso un péndulo muy sencillo, porque es un péndulo que no es compuesto, es un péndulo simple. Si ustedes ven, solamente tiene una articulación. Ya digamos que la gente que desarrolla monstruos de sistemas de control, entonces tienen un péndulo por acá y tienen un segundo brazo o un tercer brazo, y pues trabajan con esos brazos para lograr hacer esquemas de control muy complejos, por ejemplo, darle la vuelta y mantenerlos en equilibrio vertical. Sería un péndulo invertido múltiple. Este es uno muy sencillito, ni siquiera es invertido, es un péndulo normal, simplemente es una barra que se asume en general sin masa o con masa despreciable con respecto a la masa que tenemos aquí concentrada, rígida, indeformable, articulada en un punto. Ustedes ven, simplemente está articulada en un punto. Y además, para simplificarlo aún más, solamente se mueve en el plano del tablero. Si ustedes observan, cuando yo levanto este péndulo simplemente se mueve de un lado hacia el otro sobre el plano de la pantalla. Un péndulo un poquitico más complejo, más real, como en el caso de la escoba del Chavo del 8, pues se movería en forma tridimensional, hacia adelante, hacia atrás, generaría otros comportamientos, pero este que tenemos aquí dibujado, no. Está fijo a la pared, esa es nuestra referencia, el equivalente a la tierra del circuito eléctrico, es el punto de referencia, ¿sí? Ahí está nuestro cero. Y con respecto a la vertical vamos a medir el ángulo de esa barra. Repetimos, es una barra indeformable. Como ese péndulo se va a mover allí, ¿sí? Pues yo puedo describir la cinética de ese movimiento. Entonces por aquí tengo algunas ecuaciones básicas. Habíamos dicho que la masa está concentrada en esta esfera, en este punto. Realmente no importa la forma, porque pues no estamos considerando efectos del viento ni esas cosas. Entonces puede ser un puntico muy chiquito o un punto muy grande. Aquí lo puse un poquito más grande y negro para diferenciarlo del resto de la estructura, pero la idea es que en ese punto está concentrada una masa M, ¿sí? Es una masa de todo el péndulo, realmente de toda la estructura, que está alejada del punto de articulación, una longitud L, y que bueno, el ángulo que conforma esa barra con respecto a esa vertical de referencia va a ser un ángulo teta. Entonces pues ahí tenemos algunas fuerzas que interactúan en ese péndulo. Cuando yo, por ejemplo, lo tomo del punto de equilibrio, por ejemplo, lo levanto, lo pongo en una posición, por ejemplo, en esta posición que está aquí, y sin aplicarle fuerza, simplemente con la fuerza de la gravedad, lo suelto, pues él empieza a moverse, aquí en este caso, en este sentido, porque hay una fuerza que lo va a traer en ese sentido. Cuando llegue al otro punto y la fuerza contraria llegue al punto de equilibrio, la anule, pues se va a devolver y va a generar un movimiento oscilatorio. ¿De acuerdo? Ese movimiento oscilatorio, pues yo lo puedo caracterizar. Puedo medir distancias y caracterizarlo de alguna forma. Bueno, lo que uno normalmente hace en un curso de análisis de sistemas dinámicos es al sistema físico asignarle variables y pues plantear las ecuaciones de esas variables. Entonces lo podemos hacer aquí también. Entonces, pues yo puedo decir que pues, las más importantes, las variables más importantes en este sistema podrían ser, por ejemplo, la posición teta. Si yo lo que quiero hacer es un control de posición, pues probablemente lo más importante sea saber cuál es la posición del péndulo. Lo mismo si quiero hacer un control de velocidad, ¿no? Entonces, pues es muy inteligente tomar como variable precisamente esa teta, o en el caso de la velocidad, el delta de teta. Entonces, en este caso, pues digamos que teniendo en cuenta toda la nomenclatura que hemos venido manejando en este curso y la que también se maneja en los cursos de análisis de sistemas dinámicos, pues vamos a llamar a teta como mi primera variable, x1, y la derivada, o la velocidad, en este caso pues velocidad angular, como mi segunda variable, x2. Entonces ya tengo dos variables. Es un sistema que pues no nos ha hecho, pero pues es de segundo orden, se puede caracterizar caracterizando el estado de dos variables.
Eventualmente, pues ustedes sabrán que, o lo sabrán o ya lo saben, que realmente para caracterizarlo yo necesito dos variables. Si el sistema es de segundo orden, como es este caso, necesito dos variables. Saber el valor, el estado o las ecuaciones, cómo se comportan dos variables del sistema. Yo ya escogí mis variables porque eran convenientes. Pero hay más variables. Obviamente hay más variables involucradas en el sistema. Lo importante es conocer dos. Si ustedes conocen dos, conocen el sistema. O más bien, si conocen cómo se comportan dos variables, pueden saber cómo se comporta el sistema en cualquier instante de tiempo. Eso es, digamos, que lo que en últimas de lo que se trata todo el curso de análisis de sistemas dinámicos, poder establecer el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo, y para este caso particular se necesitan dos variables. Allá probablemente les dirán que las variables pueden ser físicas, como en este caso, o puede que no lo sean. Es decir, aquí nuestras variables tienen sentido físico, pero pues pueden haber variables que no tienen ningún sentido físico, ¿no? Pero bueno, ese es un problema que por ahora no nos interesa. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Ya aquí estoy planteando las ecuaciones de ese sistema. Estoy diciendo que hay una relación entre esas variables, ¿sí? Y de hecho la estoy planteando de forma explícita. Como les decía, esto es algo que uno normalmente hace en análisis de sistemas dinámicos. Aquí, pues de la forma en que yo definí las variables, pues dije que una variable era posición, la otra variable era velocidad, entonces hay una relación entre las dos. Pues claro, una es la derivada de la otra. Entonces listo, ya tengo una ecuación de estado, en este caso una ecuación de forma diferencial, que me relaciona a las dos variables. Sé que una es la derivada de la otra. Si yo cojo teta, que sería x1, y la derivo, pues obtengo x2. Ya tengo una primera ecuación dinámica que me describe el comportamiento de ese sistema. La otra pues viene de estas fuerzas que estoy aplicando en esta posición del péndulo. ¿Sí? Yo en este caso pues decidí ponerla para este lado, pero igual pude haber puesto el péndulo para el otro lado, ¿no? Al ponerlo allí, pues el hecho de que esto tenga una masa y que hay una fuerza aplicada de forma vertical, pues al colocarlo en una posición diferente al equilibrio hace que aparezca una fuerza, y pues esa fuerza resulta ser una componente de esta fuerza vertical, y la componente pues estaría dado por esta geometría del sistema. Entonces, si yo planteo esa ecuación a partir de esa geometría y conociendo el valor total de la fuerza, pues yo puedo definir cómo sería la relación para la siguiente ecuación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, ya teniendo en cuenta esas relaciones, pues puedo plantear la segunda ecuación de estado. Como decíamos, en un sistema de segundo orden, y pues ya digamos que de antemano nos están diciendo cómo se está comportando el sistema. Esto que tenemos aquí es la excitación inicial. ¿Sí? Digamos que mu es la entrada. Entonces, si yo simplemente levando el péndulo y lo dejo aquí quieto y lo suelto, pues mu es cero, porque yo no apliqué ninguna fuerza externa. ¿Sí? Simplemente mu es cero y analizo el sistema con las otras variables. Pero si yo levanto el péndulo, lo dejo acá y antes de soltarlo lo impulso, le aplico una fuerza que puede ser en el mismo sentido, en sentido contrario, no sé, aplico una fuerza adicional, entonces la debo considerar, y para eso esa es entrada. En este caso, pues estoy pensando en un control de posición. Entonces, por facilidad estoy pensando que la salida es precisamente mi variable de posición teta. ¿Sí? Entonces, una descripción de un sistema dinámico incluye las ecuaciones dinámicas, las ecuaciones de estado, que es una ecuación por cada variable, aquí las tengo, y una ecuación de salida, que es en este caso esto. Esa ecuación de salida en últimas me da el valor de la variable de salida, que como acabamos de decir, pues en este problema en particular es posición y es teta. Si yo quisiera que fuera velocidad y estoy haciendo control de velocidad, pues simplemente escribo que y es igual a x2 y listo. Como les decía, la definición de las variables es muy conveniente, que me conviene para lo que estoy tratando de diseñar. ¿De acuerdo? Entonces, listo, esta parte que es de otro curso, pues no la tenemos que hacer porque ya está planteado, ya está el modelo dinámico del sistema. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene interesante esas ecuaciones? Si ustedes observan, a pesar de que el péndulo es un problema muy sencillo, es simplemente pues, un modelo que pues, se puede analizar muy fácilmente. El hecho de que aparezca este término aquí, seno de teta, seno de x1, que sí es teta, pero aquí aparece seno de x1. El hecho de que aparezca un seno en la ecuación hace que este sistema sea no lineal. Pues, sin siquiera considerar retardos, sin siquiera considerar que hay desgastes, sin siquiera considerar cosas que pasan en el mundo real, el simple hecho de que el modelo incluya un seno aquí hace que este modelo sea no lineal. Para que el modelo sea lineal,
todas las variables que aparecen en las ecuaciones deben estar multiplicadas por constantes. Y aquí vemos que eso no ocurre. Por eso, por ejemplo, este tipo de sistemas no se analizan en los cursos tradicionales de análisis de sistemas de control, porque este es un problema no lineal. A pesar de que se ve muy tonto, muy sencillo, ya esto es un problema no lineal. Y por eso es que este problemita se utiliza mucho para demostrar el desempeño de esquemas de control, porque es un sistema muy sencillo, pero es un sistema no lineal. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Es claro cómo funciona esto y más o menos de qué estamos hablando? ¿O hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Por ahora sí, por favor. ¿Sí? Bueno. Listo. Entonces sigamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, la idea es trabajar con este modelo, ya que hay algunas cosas que les estoy pidiendo que ustedes hagan. Ya hay algunas que pues más o menos hice ahí como para mostrar cómo se harían, pero no tan bonitas como debía haberlas hecho. Entonces, bueno, primero, listo, ya tenemos una ecuación, es un par de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Son ecuaciones diferenciales, no lineales por la presencia del seno, pero son ecuaciones diferenciales que, pues, gracias a nuestros cursos de cálculo y por allá al principio de la carrera, pues digamos que más o menos sabemos qué significa esto y cómo podíamos representarlos, ¿no? Entonces lo primero que yo les pido es, bueno, ya ustedes tienen las ecuaciones, eh, simulen y grafiquen el plano de fase de ese péndulo. Bueno, ¿no? en cualquier condición, estoy diciendo del péndulo autónomo, es decir, el péndulo en el que ustedes levantan la pelotica aquí y la sueltan sin aplicar fuerza. ¿Sí? En ese caso, mu es 0. Es decir, les estoy eliminando este pedacito de la ecuación. Me estoy diciendo, cojan estas ecuaciones y grafíquenlas, eliminando este término. ¿Qué es lo que van a graficar? Yo les estoy pidiendo, grafiquen el plano de fase. ¿Qué es el plano de fase? El plano de fase simplemente es una gráfica en la cual en los ejes yo coloco las variables de estado, las variables del sistema. En este caso, x1 y x2. Es decir, les estoy diciendo que esta x1 que está en esta ecuación y esta x2 que está en, bueno, realmente están en las dos ecuaciones. Aquí no aparece x1, aquí solo depende de x2, pero aquí está x1 y x2. Las ecuaciones dependen de x1 y x2. Esas ecuaciones les estoy pidiendo que las grafiquen en un plano de fase, es decir, que coloquen una variable en uno de los ejes, la otra variable en el otro de los ejes. Aquí yo, por enredarme la vida, coloqué x2 en este eje, x1 en este eje. No tiene nada que ver, ustedes hubieran podido colocar x1 acá y x2 acá. Es exactamente lo mismo, simplemente hay que reflejar la imagen, pero les va a dar lo mismo. Y que con ayuda de, si ustedes lo quieren hacer en Python, excelente, háganlo en Python. Si lo quieren hacer en MATLAB, háganlo en MATLAB. No sé, la herramienta que ustedes quieran. Lo único que les pido es, recuerden que ustedes están estudiando una carrera de pregrado, que pues, no vamos a utilizar software de secretaria, entonces no lo hagan en Excel, utilicen una herramienta un poquito más poderosa. Pueden usar MATLAB, pueden usar MATCAD, pueden usar Máxima, Matemática, lo que les decía, si lo quieren hacer en C, si se quieren sacar un ojo y hacerlo en Java, si lo quieren hacer en Python, en lo que quieran, pero que sea de ingeniería. Listo. Lo único que no les voy a aceptar es una hoja de cálculo. Ni Lotus, ni Quattro, ni Excel, ni ninguna hoja de cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo demás, la herramienta que ustedes quieran. Incluso si lo quieren hacer a mano, son excelentes con la calculadora y quieren hacerlo a mano, listo, está bien. Pero yo preferiría que generaran la gráfica por computador. Entonces así lo hagan a mano, utilicen una herramienta como estas herramientas, yo utilizo aquí Veus, pero pues me imagino que hay otras herramientas para graficar datos. El mismo MATLAB lo hace, que son mucho más eficientes y que producen salidas mucho más pulidas que una hoja de cálculo. Entonces eso es lo primero que tienen que hacer. Yo además les estoy dando las condiciones iniciales. Cuando revisen y se den cuenta cómo se hace la gráfica de un sistema de ecuaciones con derivadas, un sistema de ecuaciones diferencial, bueno, íntegro diferencial, a pesar de que aquí no aparecen integrales, es íntegro diferencial. Ustedes necesitan condiciones iniciales. Entonces yo les estoy diciendo las condiciones iniciales del sistema, ¿sí? Les estoy diciendo que x1 en el instante 0 y x2 en el instante 0, los dos van a tener el mismo valor.
el mismo valor de 0.8. Obviamente las unidades no son las mismas, ¿no? X1 pues es un ángulo, ¿sí? Grados. Esperen un segundito, que no recuerdo. No, estos están radianes. Estos están radianes. 0. En 0 está en 0.8 y pues es una posición angular, radianes. Mientras que x2 en 0 pues vale 0.8, pero ya serían radianes por segundo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, esta es posición, esta es velocidad angular. Y les estoy pidiendo, y ambos valen 0.8. ¿Sí? Entonces, es como si ustedes cogieran la pelotica, la levantan y en algún instante, cuando el ángulo sea de 0.8 radianes y la velocidad sea de 0.8 radianes por segundo, en ese momento la sueltan. ¿Listo? Y que la simulación la hagan solamente durante 20 segundos. ¿Sí? La simulación solamente la van a hacer durante 20 segundos. Bajo esas condiciones, porque yo ya lo hice, aquí está feo y todo, pero ya lo hice, ya yo sé que la gráfica va a quedar en este intervalo, es decir, que tanto x1 como x2, la gráfica va a quedar en el rango de más o menos 1. Pues ya lo sé porque pues ya la grafiqué, está aquí más o menos, está por ahí en ese rango. Entonces, pues más o menos los valores de los ejes que tienen que tener en cuenta cuando realicen su gráfica. ¿De acuerdo? Entonces el primer punto es simplemente tomar estas ecuaciones y replicarlas. Debe darles algo así. ¿Sí? Ustedes arrancan de un punto y él se va reduciendo, hasta llegar a un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es obviamente cuando x1 y x2 son 0, es decir, teta y la derivada de teta son 0, es decir, este péndulo simplemente cuando ustedes lo suelten va a empezar a oscilar hasta que quede quieto en la parte vertical con las dos variables iguales a 0. Solo que ustedes lo van a mostrar en su plano de fase. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay preguntas ahí? Listo. Esa sería la primera parte. Como les digo, pues ya aquí en solución ya les di alguna idea de cómo, más o menos cómo deberían obtener ustedes la solución. De hecho, pues si a mí me quedó bien esto a mano, contrastándolo con la de ustedes, pues deberían encajar una encima de la otra. Pero bueno, ustedes ya me mostrarán eso. Segundo, entonces el primer paso es poder generar esta gráfica. Segundo paso, parte de esta gráfica. No pueden avanzar si no tienen esta gráfica. Entonces, segundo, tome al menos 150 datos de la curva simulada. Entonces, después de que ustedes tienen esta gráfica, empiezan a tomar datos de aquí de esta curva. Al menos 150, si quieren tomar más, excelente. Pero les estoy pidiendo que por lo menos hagan 150. Nuevamente, pues esto lo hacen en Python, MATLAB o en cualquier herramienta de este estilo, o matemática. Pues hacer ese muestreo va a ser relativamente fácil y crear ese vector va a ser muy fácil. Pero la idea es que tomen 150 datos para entrenar la red LSTM. Con esos 150 datos de x1 contra x2, simplemente están creando esta curva. Bueno, correspondiente al péndulo. Pero están creando una tabla de una variable con respecto a la otra variable. ¿Sí? Entonces, eso es lo siguiente, crear esa curva. Respecto al tiempo, ¿no? Obviamente pues es de la gráfica, ¿no? Respecto al tiempo, intervalos constantes. Entonces no es cualquiera, tienen que seleccionar un intervalo. Y como les decía, la libertad es que puede ser 150 o más, si quieren 160 o más, pero el muestreo tiene que ser constante. Si ustedes lo toman, qué sé yo, por decir algo, cada un segundo, entonces los datos son cada un segundo. Pero, ojo, que tienen que hacer el barrido de toda o la mayor parte de este comportamiento. ¿Sí? Porque si me dicen que toman 150 datos, pero los toman en este intervalo, pues la cosa no va a funcionar. ¿Sí? Yo tengo que ver que los datos representen la mayor cantidad de la historia del sistema. ¿De acuerdo? Consecutivos y continuos. La primera columna corresponderá al tiempo, la segunda columna corresponde a x1
y la tercera columna corresponde a x2. Entonces, a diferencia de la tabla que tenemos arriba, no van a tener una única columna, van a tener dos columnas, las dos con respecto al tiempo. Afortunadamente, pues ustedes recuerdan, yo por aquí en alguna parte del código dejé algunas pistas de cómo podemos manejar dos columnas, ¿no? Cómo podemos manejar una columna, cómo podemos manejar una segunda columna. Es decir, leer los datos de una columna y guardarlas en un determinado arreglo, o cómo coger la segunda columna y guardarlos en un segundo arreglo. Y estos arreglos, estos datasets, son los que en últimas estamos manejando acá en el código. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, aquí estoy leyendo la primera columna y estoy guardándolo en alguna parte. Aquí lo guardé en DataFrame, pero pues DataFrame, si ustedes observan, lo guardé después en Dataset, o sea que es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están todas las pistas, toca es gastarle tiempo al ejercicio. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? La tercera columna corresponde a x2. El código, ahí lo coloco, use columna 1, hace referencia a la columna 2, la que está en el archivo en la segunda posición, después de la primera coma. Genere una línea nueva con use columnas igual 2 para la tercera columna, que es lo que ya de hecho está en el código de arriba. ¿De acuerdo? Tercero, o sea, lo segundo es crear el archivo con esos datos muestreados. Tercero, utilice el 65% de los datos para entrenar el modelo LSTM para X1 y el resto de los datos para verificar su funcionamiento. Haga lo mismo después para X2. Entonces tienen que entrenar un modelo para X1 y un modelo para X2. En ambos casos les estoy pidiendo que utilicen el 65% de los datos en el entrenamiento y el resto para la propagación, igual a como lo hicimos en el código de acá. ¿Sí? Solo que aquí usamos el 70%. Pero pues en general no hay que hacer mayores cambios a ese código. Y cuarto, grafique las dos curvas de datos iniciales de entrenamiento y de prueba, lo mismo que hicimos en el código de arriba, pero en este caso para X1 y para X2, una gráfica para X1 y una gráfica para X2, y luego genere con los datos de entrenamiento y de prueba la gráfica de X1 versus X2. Entonces, recuerden que la primera gráfica ustedes la van a obtener de las ecuaciones, que es algo así. La segunda la van a obtener de sus modelos, de los modelos que van a entrenar, ¿sí? Y pues la idea es que esas dos gráficas las comparen. Me pongan una gráfica a un lado, la otra gráfica al otro lado y las comparamos. O si lo prefieren, sobre una misma gráfica, las dos. Me dicen, qué sé yo, la verde es la correspondiente a las ecuaciones, la azul es la correspondiente a mis dos modelos LSTM profundos. Y me muestren si se parecen, si no se parecen, si el modelo, ya en adelante es lo que ustedes me digan. El modelo funciona, identifica el sistema, no lo identifica, qué condiciones lo identifica o cuándo no. Para esto, ya ustedes pueden hacer uso tanto de la estructura que yo les estoy proponiendo acá, como una estructura más compleja. De hecho, lo que les voy a pedir es que la red neuronal LSTM que utilicen no sea exactamente igual a esta. Es decir, que no sea de una única capa con 8 neuronas, que sea otra cosa. ¿De acuerdo? Mira, puedo hacer una LSTM con 5 capas, con 5 neuronas. Pues sí, sí lo puede hacer, ¿sí? Pero pues ustedes hagan sus pruebas y miren qué es lo que mejor les funciona. En la sustentación de ese parcial, ese 9 de febrero, me tienen que mostrar todos los códigos, ¿sí? Todos los códigos, ya sea que utilicen un código por cada columna, entonces ustedes copian esto dos veces, o en el mismo código hacen al mismo tiempo el procesamiento de las dos, ¿sí? No sé, como lo quieran hacer, o si lo quieren hacer pedacitos o lo quieren hacer completos, pero me tienen que mostrar los códigos, me tienen que mostrar la tabla de datos, esa que vimos acá, que yo les mostré las columnas, me tienen que mostrar obviamente en el código y decirme de forma explícita cuál fue los modelos que ustedes utilizaron. Me tienen que comparar las curvas, es decir, la que generaron por simulación, o sea, las 5 cosas que están aquí me las tienen que mostrar, cómo generaron, cuál es la que obtuvieron por simulación, cómo lo hicieron, cómo generaron esas curvas, el código que usaron para generarlas, cuáles fueron los 100 datos, las tablas, cómo hicieron para generar esas tablas,
cómo hicieron el código y cómo hicieron para crear los modelos, y al final cómo tomaron los datos de cada uno de esos modelos para construir la curva x1 versus x2 de los modelos y la comparación obviamente con la primera curva que generaron. Ese es el tercer parcial y tienen, como les decía, desde el día de hoy hasta el 9 de febrero para la entrega. La entrega la hacen en clase, ya sea, como hemos dicho, aquí sobre Meet a distancia, si todavía por alguna razón no está funcionando la facultad, o en el salón de clase. Como es parcial, ese día 9 sí deben asistir todos. Si es una pareja y por alguna razón falta alguno, póngale por seguro que le voy a preguntar al que faltó. Ojo, ese día sí tienen que ir a clase porque es parcial. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, una preguntita. Sí. Se puede, se dijo que lo podríamos hacer también en MATLAB, ¿cierto? Sí, pero recuerden que el código de la red neuronal LSTM se los estoy dando en Python. Eso lo tienen que hacer acá. Ustedes pueden hacer las gráficas, las comparaciones, las tablas, eso lo pueden hacer allá. Pero no les recomendaría que aprendieran, porque es posible, pero que aprendieran a implementar la red LSTM en MATLAB. Eso sí no se lo recomendaría. Es posible, pero no se lo recomendaría porque es un trabajo de ustedes y lo harían solo. Yo les doy garantía, por decirlo de alguna forma, o les puedo dar asesoramiento de algún nivel en el código que les estoy dando en Python, pero no en MATLAB. Listo, bueno. ¿Listo? Ya eso. Muchas gracias. Ok. Sí, si ustedes lo hacen funcionar y me lo van a entregar, pues claro, yo se lo recibo, no hay ningún problema. Ustedes me explican, me demuestran que efectivamente lo hicieron y ya no hay ningún problema. Pero pues yo lo que les recomiendo en el caso de las redes neuronales es que utilicen el código que les estoy suministrando. Para las gráficas, si ustedes lo quieren hacer en MATLAB porque les gustan más cómo hacen las imágenes allá, pues lo pueden hacer. Pero también lo pueden hacer aquí en Python. O sea, realmente lo que les estoy restringiendo es las tablas, las hojas de cálculo. De en adelante lo que ustedes quieran. Y les recomiendo que usen el código que ya les estoy dando. Pero pues si no quieren o les gusta más porque ya lo han visto o quieren aprender a hacerlo en MATLAB, perfecto, lo pueden hacer allá también. Pero recuerden que aquí en el curso les estoy enseñando cómo crear los modelos en Colab. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces el único cambio que haríamos en ese código es el de las capas de la red, ¿verdad? Sí, cuando ustedes creen sus modelos. Al principio, cuando ustedes jueguen con esto, pueden hacer lo mismo y empiezan a hacer modificaciones sencillas. El cambio que tienen que hacer es en algo aquí en la estructura. Yo no quiero 8 en una única capa. ¿Sí? Eso es, ustedes dirán si usan 2 capas o cambian el número de neuronas. Pero al final, obviamente, lo que me entreguen tiene que estar funcionando, ¿no? No es que le puse aquí 20 capas, cada una de 50 neuronas, pero al final no me funcionó. Pues entonces, no hagan eso. ¿Listo? Vale, profe. Todo lo que ustedes hagan me lo van a sustentar. Y todos los miembros deben estar al mismo nivel. ¿Sí? O sea, yo le voy a preguntar a cualquiera de los dos. De hecho, le voy a preguntar en general a los dos. Pero como les digo, si falla uno, ya lo mismo no se lo va a preguntar al otro. Ya ahí va fallando la nota. Entonces, ojo, que todos estén al mismo nivel, todos entiendan qué fue lo que hicieron y pues me sustentan en el orden que yo se los pido. Ese sería el tercer parcial. Entonces tienen tiempo, todavía pueden hacerme preguntas. Creo que quedan como 3 clases antes del parcial. Todavía hay tiempo para que hagan preguntas y alguna cosa. Obviamente, pues las preguntas para resolver las dudas, no para mostrarme, profesor, hasta aquí voy bien, ¿no? Pues eso lo califico el día del parcial. Le resuelvo las dudas, pero la evaluación la hacemos el día del parcial. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Listo? Muchas gracias.